Muy buenos días, Luz. ¿Cómo te va? Bienvenida a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Buen día, pues muy contenta por la invitación, muchísimas gracias. Qué bueno. Para los que no te conocen todavía y para nuestro público, nuestros lectores, Luz Martínez, maestra, sí, directora de Calidoscopio, Así es. ok, mujer emprendedora de la cultura en Chiapas. A ver, vamos por parte. ¿Qué es Calidoscopio? Y después me cuentas lo otro. Claro que sí. Bueno, Caleidoscopio surge en 2012 a partir de la necesidad que veíamos compañeras y compañeros en la escena cultural de Tuxtla, sobre todo, ¿no? A pocos espacios, los espacios destinados propiamente a la cultura y a la exhibición de las piezas de arte, saturados justamente por lo mismo, ¿no? O no se llevaban a cabo los eventos en la ciudad, ¿no? Tenía uno que viajar a una ciudad cercana para buscar algún tipo de desarrollo artístico, ¿no? Bueno, nace Caleidoscopio, tenemos como la intención de proponer el espacio en una casita típica tuxtleca. Okay. Queríamos que fuera una casita como de teja, con el patio en medio, la arquitectura, ¿no? Que el Tuxtla de antes, ahorita Ajá. la verdad es que pues ya la ciudad es otra cosa, pero Ya va cambiando poco a poco. Sí. ¿En qué lugar están? Para los que no Hace unos años estábamos en uno de los barrios de Tuxtla más importantes, que es el barrio de San Pascualito. Okay. Tiene una iglesia ahí bien extraña. Sí, pero sí. bueno, ahí en el centro de la ciudad de Tuxtla, ¿no? Nos movimos luego, como 2 años después, a una cuadra, en la Quinta Poniente. Y bueno, posteriormente, hace 6 años, tuvimos que cerrar el lugar en físico, pero seguimos trabajando de manera virtual. Ok. Así que actualmente están trabajando de forma virtual. No, actualmente tiene 3 meses. Bueno, sí. Felicitaciones entonces. Muchas gracias. Que volvimos a abrir el espacio en físico. Queríamos hacerlo desde el año pasado, pero pues pandemia. Sí, no, se nos hizo imposible. Pero justamente no quitamos el dedo del renglón de que Tuxtla necesita más espacios destinados a la cultura, ¿no? Al arte, porque en nuestro estado creemos firmemente hay muchísimas creadoras y creadores que necesitan mostrar sus trabajos. Ok, vamos por parte ahí, porque justamente lo platicábamos hace un ratito. ¿Por qué crees que el tuxtleco normalmente va hacia San Cristóbal o Comitán o algún otro lugar a buscar espectáculos de arte? ¿Porque aquí no hay? ¿Porque aquí no son suficientes? ¿O porque el esquema no está organizado de tal manera para que haya como continuidad? Porque no sé si te pasa que a veces dices, bueno, en noviembre y ves 1, 2, 3, 4, 5 espectáculos y en septiembre no hubo nada, en octubre no hubo nada, ahora están en noviembre y en diciembre y después en enero no hay nada, en diciembre. Justo. Sí. ¿Cómo hacerle? ¿Por dónde empezar con esos pequeños detalles? Claro, justamente yo creo que en nuestra ciudad tiene un problema grande de difusión. De difusión de los espacios y las condiciones para los creadores y creadoras en Tuxtla pues no son las ideales, ¿no? Justamente lo que mencionábamos, hay pocos espacios destinados para la cultura en nuestra ciudad, y los que están, tenemos un centro cultural Jaime Sabines precioso, pero un poquito olvidado, ¿no? Exacto. Yo creo que hay un problema ahí de difusión, de promotoría cultural, pues la cual necesitamos cubrir, ¿no? Yo creo que al tuxtleco le interesa, a las tuxtlecas les interesan que sus hijos vayan, pero pues, ¿a dónde van, no? Esa era la otra pregunta. ¿Por qué crees? Bueno, ahora me lo estás respondiendo, ¿no? ¿Tú crees que hay interés? Ahora, ¿hay interés real? Porque muchas veces conozco chicos que han hecho obras y demás y me dicen, es que la gente no viene porque cobramos 100 pesos, porque cobramos 150. Y dice, son cuotas relativamente accesibles, pero si no hay como un mix, como entre alguna empresa, como tú decías, o como el apoyo del Estado o del gobierno en curso o lo que fuere, se hace muy difícil costearlo. Es decir, para los que no saben, costear una obra o costear una exposición significan luces, significa tiempo, que en definitiva se refleja en que si el teatro no está lleno o si la obra no se vende, es un esfuerzo de 2, 3, 4, 5 meses trabajando absolutamente en vano. Totalmente, sí.
precisamente cada que nosotros que Caleidoscopio realiza una exhibición, siempre nos planteamos como alternativas, como decimos, es que no puede ser, tenemos que buscar la manera de sustentar el proyecto, ¿no? y todo lo que queremos mostrar. Yo creo que al público tuzleco, y es como nuestro punto en Caleidoscopio, hay que formarlo. Tal vez sí haya, claro, pero hay que buscar la formación de públicos. Es decir, yo tengo como muchísima fe puesta en los niños, que suene como redundante, pero nos ha pasado que los niños que asisten como al taller de artes plásticas que ofertamos, ya sea yo o que ofertan algunos compañeros en Caleidoscopio, son los mismos niños que dicen, ay papá, va a haber una exhibición, va a haber, mire, va a haber esto. Entonces ellos obligan, ¿no? a la asistencia, ¿no? a los papás. Yo creo que por ahí están como los canales, está el plus en la difusión. En la difusión, correcto. Y no, definitivamente yo soy de las que les dice a todos que hay que cobrar, o sea, hay que cobrar el taller, hay que cobrar la asistencia. Precisamente estábamos como comentando hace ratito que nos topamos con otros colectivos con los cuales hicimos muy buena mancuerna y buscamos pues sobrevivir todos juntos. Bueno, ¿no? eso es importante. Por ejemplo, a ver, cuéntame cómo nace esa historia de esa unión entre un café, entre ustedes, que no me acuerdo quién más, pero cuéntanos o cuéntale al público también cómo nace esa historia, dónde lo pueden visitar, dónde pueden ver esas obras y qué pueden hacer mientras tanto. Claro que sí. Nosotros, nuestra casa antes era el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es desgraciadamente igual, un espacio precioso destinado a las artes, pero está cerrado ahorita, porque bueno, lo están remodelando, esa es otra historia, pero bueno, esperemos que pronto ya lo abran el museo. Ya lleva un tiempito, ¿no? Ya son 2, 3 años, ay no, qué cosa. Pero lleva un tiempito, sí. Ahí coincidíamos, era la casa de las tuzlecas y tuzlecos, y coincidíamos muchos, ¿no? Coincidía Caleidoscopio, Café Urbano, que era un café que estaba dentro de las instalaciones del museo, y La Bella Tuxtla. Okay. Vamos, yo creo que el común denominador de los 3 proyectos era justamente Tuxtla, ¿no? Este empecinamiento que tenemos, este enamoramiento malo que tenemos por Tuxtla y por hacerla de una ciudad más acogedora, ¿no? Desgraciadamente yo creo que la responsabilidad de Tuxtla está en todos, ¿no? No solamente en nuestras autoridades, que sí tienen mucho que ver, ¿no? Pero vamos... Pero el mensaje, mira, el mensaje tiene que ser claro y eso tiene que ver, que seamos todo parte de, eso es fundamental. Sí. Porque vamos a ponerle un 50, un 60, un 70% a quien tú quieras, pero el resto es si nosotros no sacamos la basura en su tiempo y forma, si no cuidamos la luminaria, si andamos pintando todo, es muy difícil. Es muy difícil porque no hay presupuesto que alcance, y más hoy en día. Justo eso, ¿no? Algunas veces nos mencionan por ahí, y justamente de Caleidoscopio, ¿no? ¿Por qué hacerlo en Tuxtla? Me dicen, ¿no? ¿Por qué mejor no se van ustedes que tienen un proyecto tan bonito? Váyanse a San Cristóbal o váyanse a Comitán, que es una ciudad tan preciosa. No, y preciosas las 2 ciudades, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que voltear a ver la belleza de Tuxtla, ¿no? Y yo creo que la belleza de Tuxtla está justamente en su historia. Y ya me perdí. Pero bueno, justamente estábamos hablando de la historia del por qué nos reunimos, la constante en los 3 colectivos. La Pero es que viene al caso, porque es justamente el interés por la ciudad. Eso. Y la ciudad por sí, para los que por ahí conocen un poquito y demás, no es que no sea atractiva. Tiene muchos atractivos. Lo que pasa es que cuando tú ya vas a los atractivos en sí como tal, los fines de semana resulta que están cerrados. Hay muchas cosas que por ahí no están todavía como muy embonadas. Porque si quieres ser un lugar turístico, tienes que ser un lugar turístico. Y para eso tienes que tener centros de atención abiertos, tienes que tener una dinámica abierta, tienes que tener exposiciones abiertas. Y lugares sobran. Porque está el teatro, está aquí el lugar de convivencia también, que tiene un lugar hermoso, bueno, hay muchísimos lugares, muchísimos. Sí. Zoológico, ni hablar, por ejemplo, puedes tener de todo, de todas las opciones. El barrio de Copolla, que podría haber quedado súper genial, y quedó todavía ahí a media tinta, diríamos, de los colores y de la forma. Y dices, bueno, hay mucho que hacer, pero se necesita empezar con una idea clara y a largo plazo. Eso es otro tema que te quería preguntar. La cultura creo que lamentablemente en el sur
está ligada a los 3 años de gobierno de cada uno de los municipios. Y eso delimita demasiado el aspecto que tú puedas rescatar. Y para los que no saben o los que no conocen, la cultura no se forma en 3 años. Totalmente, sí. Es decir, a veces a un pintor le puede llevar 3 años hacer un cuadro. Ujú. A un grupo le puede llevar 2 años hacer una obra. A ustedes formar a un niño les puede llevar 5 años, 6 años, 7 años. Entonces, si pensamos nada más en lo que vamos a ver en los 3 años venideros, no va a funcionar. Sí, sí. Y es lo que yo le mencionaba a algunos, sí, más bien siempre lo menciono a los que me conocen, ¿no? Compañeras y compañeros que se dedican igual a las artes, que no, la solución no está únicamente como en buscar como las becas o recurrir a los proyectos, porque enteramente dependeríamos del criterio de quien está Claro, de una puesto. sola persona, exactamente. Sí, ¿no? En ese momento, ¿no? En 3 años, ¿no? Y es como muy corto eso, el tiempo, ¿no? Y bueno, el Caleidoscopio se ha distinguido porque no es que nos estemos peleando con alguien, no, para nada. Simplemente todo el tiempo hemos buscado la autogestión. Afortunadamente, sí hay empresarios tustelecos que les interesen Claro. el arte, ¿no? Claro que los hay. Y eso es como una gran bendición, ¿no? Justamente, perdón si puedo hacer la invitación, Sí, claro. viernes invitamos a un colectivo de maestros zapotecas, de maestros de Oaxaca, a exhibir en Caleidoscopio. Y por ahí algunos compañeros decían, no, pero ¿por qué invitan a oaxaqueños? ¿Por qué no propiamente solo chiapanecos? Pero es que es bien importante afianzar alianzas, ¿sabes? Sí, claro. Y también mostrarle al público que hay otros lenguajes, que el sur tiene muchísimo que ofrecer, Sí. y que Chiapas tiene que ser tomado en cuenta en ese movimiento plástico del sur. Porque pues hay una fuerza así bien grande en Mérida, en Oaxaca, obviamente, Sí, en claro. Veracruz, pero Tuxtla tiene, y creo que, si me permite mencionar, uno de nuestros compañeros, que es Noé Amor, es como ejemplo, ¿no? De resistencia y de constancia, ¿no? Y así hay muchos, ¿no? Y bueno, creemos que Caleidoscopio está para eso, ¿no? Para señalar, para apuntar y para que se muestre. Sabemos en concreto que no es un proyecto que se vaya a hacer a corto plazo, ¿no? Esto es de constancia. No, y de buscar las formas llevan de sostenerlo. 10 años por partes abiertos, por partes cerrados, pero siempre con prácticamente un recurso del alma, ¿no? A puro pulmón, como dice la canción. Entonces, sí llega un momento que también debe ser difícil. Ahora, nos salimos un poquito de aquí y te voy a preguntar algo que no sé si es fácil o es difícil contestar, pero bueno, ¿qué significa ser una emprendedora mujer en el área de la cultura? Ay. Y pues como es bien sabido, nuestra sociedad aún es no completamente, porque ya hay esfuerzos por ahí, pero pues sigue imperando el machismo, ¿no? Conserva muchos, sí, mucho arraigo. y pues podría contarte como una infinidad de situaciones que nos han pasado. Por ejemplo, alguna vez que hace un tiempo que intenté como exhibir en algún espacio oficial, no sé si, más bien no nos tratan de la misma forma a las compañeras que a los compañeros, ¿no? Yo me recuerdo haber llegado con mi carpeta, ¿no? Yo toda ilusionada en que iba a exponer, y recuerdo muy bien que el encargado de esa institución me empezó a hacer como mucha plática, ¿no? Y luego ya, ¿no? Y tu teléfono, y oye, ¿y estás casada? Y ya se fue la conversación para otro tema, nada que ver con lo que tiene que ver. Sí, no, y el fin de semana va a haber una fiesta, y ve porque vas a conocer a mucha gente, ¿no? Y ahí nos relacionamos todos, y así. No, gracias, ¿no? Pero, vamos, sí y hay ya termina, sí, claro. como mucho de eso todavía, ¿no? Y luego en específico, no sé si solamente nos sucede en Tuxtla, pero ya cuando nos logramos como posicionar de alguna manera, cuando, por ejemplo, a mí, ¿no? Que me identifican con el colectivo de Caleidoscopio, que ya saben, no, sí, Luz acá.
nos tachan de enojonas, pero justo es lo que decíamos, uno tiene que llegar como con cierta actitud a veces. Sí, y a defender lo suyo, ¿no? Como hablábamos al principio, el trabajo es como tus polluelos, es como los niños, es como Sí. nuestros hijos. Lo entras a defender porque ese es el objetivo y porque además tú me contabas que tienes niños. Es decir, tienes un niño que es calidoscopio que tiene 10 años, entonces no es menor y es un esfuerzo que vuelvo a lo mismo, te va a haber dado muchas alegrías, pero también muchas tristezas o dolores de cabeza que debe haber sido, mejor voy y trabajo en otro lugar donde tengo, y es más práctico y es más simple y ya no dependo nada, sino ya de, porque ese es otro, llega un momento en que topas tanto contra pared que dices, ay, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, Mejor voy a conseguir un trabajo donde tenga mi nómina y donde ya. y la familia, bueno, mi familia tan preciosa, mi familia, pero mi familia me decía eso. No, es que la familia te apoya un ratito. Sí. El primer año. Y después el segundo año dice, ya, eres necio. Y ya el tercer año ya dice, ya, tú ya no quieres. Nada, me dice, sí. Mi familia me decía, no, mejor te conseguimos una plaza, ahí está tu tío, no sé qué, tu padrina, que te consiguen y ya súper bien, ¿no? No que ahí andas, pintando. Pero sí, ese es otro bueno, pero ahí volvemos al punto, ¿no? Cuando te dicen, no, es que estás pintando o estás tocando música, tú dices, es que eso es arte, eso es cultura, eso es parte de lo que somos, de lo que tenemos. Y vuelvo a lo mismo, hay un dicho muy antiguo que los pueblos que no tienen historia, mucho menos tienen futuro. Es decir, que no recuerdan su historia como tal, que no la vivencian o que no lo rescatan, no tiene futuro. Porque además se va degradando, es decir, por ahí ves las actividades que se hacen y está bueno, pero vuelvo a la misma, son actividades que son efímeras, es decir, puntito por aquí, puntito por allá, y son 20 actividades en el año, cuando tú dices tendría que haber 15 actividades por mes. Sí, y acabas de decir algo bien importante, y tiene que ver con la identidad. Hay que buscar, yo pienso que el plus en Tuxtla está en buscar cómo recuperar nuestra identidad. Vamos, Coyatocmó, que así se le dice a Tuxtla, en que es tierra de conejos, ¿no? Y entonces hay barrios en Tuxtla bien importantes, Niño de Atocha, San Roque, San Pascualito, San Francisco, que tienen sus celebraciones, o sea, sus feriecitas, ¿no? Y eso es bien importante mostrarle a las nuevas generaciones. Somos una ciudad con una cultura zoque, de arraigo zoque, que se está perdiendo. Sí. Se está perdiendo porque ya no volteamos, ¿no?, a nuestra historia, a nuestro pasado. Y yo creo que ahí está como el plus, ¿no?, en rescatar esto que nos hace ser tuxtlecos. Porque hay veces que dicen, ay, no, ustedes no son nada. Sí, y es, mira, es muy importante lo que justamente comentas, porque también llega un momento en que de parte no solamente de la sociedad, sino de la sociedad y las autoridades mismas, solamente se enfocan en lo que ya está. Entonces es, los parachicos, sí, ¿no? Y tú dices, ya, no, los parachicos son geniales y la historia es fantástica y hay que preservarla y hay que transformarlo en un patrimonio cultural de la humanidad. Sí, pero eso ya está, eso ya existe, eso como cultura, como tradición, como producto, solamente hay que ir limándolo como se van haciendo las mismas máscaras, cuidándolo, lijándolo y aprontándolo para... Pero tienes que desarrollar todo lo demás. Yo me acuerdo que hace 10 años el carnaval zoque en Tuxtla era un carnaval. Sí. Ahora creo que el año pasado fue una tristeza. No, hace 2 años atrás, o 3 antes de que pasara lo de la pandemia, tú dices, es que eran 40 personas echándole mucho esfuerzo, muchas ganas, y tú dices, no, así no se puede. Eso, sí. Entonces, vuelves a lo mismo, esa parte como tú decías, o de los barrios San Pascualito, o lo que yo te contaba en algún momento el proyecto que había en Copolla, de que todo esté pintado, tú dices, bueno, tienes la mitad bonito y la otra mitad que parece que se descacara, se cae a pedazos. Lo olvidaron. Entonces sí. Tú dices, no, porque volvemos a lo mismo, todo el esfuerzo se pierde y van pasando, y no tiene que ver si es de un color o de otro color el partido, no, tiene que ver con la identidad cultural. Y mientras no se define una identidad cultural, por lo menos para la ciudad, porque ya sabemos cuál es la identidad cultural de San Cristóbal, sabemos cuál es la identidad cultural de Comitán, de Chepa y sabemos la de Chepa Corzo, y también sabemos la de la costa. Sí. Está bien marcado, pero tú después escuchas y dices, bueno, la gente quiere que venga a Tuxtla. Es que, ¿qué vienes a hacer a Tuxtla? Si el fin de semana a las 11 de la noche tienes todo cerrado.
Sí, sí, sí. Hasta los cafés, es decir, tú quieres tomar un café a las 10:30, Ajá. ya ¿A no dónde tienes vas? opción. Sí. Entonces, y no todos quieren ir a tomar bebidas, algunos quieren tomar café, como dices, escuchar una bohemia, sin la necesidad de estar en un antro. Eso, totalmente. Sí, Entonces, no sé si estaremos muy grandes para, para lo que estamos planteando, pero eso es parte de rescatar pequeños detalles culturales, porque en esos lugares tú encuentras obras, en esos lugares tú encuentras artistas, en esos lugares, y no tienen que ser catalogados como, porque además ese es otro, se le pone como una etiqueta a los que se dedican a la cultura, al arte, sí, que en definitiva tú dices, ¿y ustedes comprenden el esfuerzo que hacen? sí, 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 Y que a veces no tienen ni para comer, porque esa es la realidad. Me sucedió una vez en la escuela de mi hija, cuando mi hija ahorita ya está en la prepa, pero ahorita ella estaba en la primaria y yo recuerdo que la fui a traer a mi hija a la escuela y de pronto llego, pero tan a la mano estaba yo terminando un mural, entonces iba yo toda pintada, ¿no? Tanto de las manos como de la ropa. Yo llego a la escuela a traer a mi hija y me sonríen, ¿no? Algunas mamás, pero de pronto agarran y me dicen, ay, maestra, qué bueno que le ayuda a su esposo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, me dice, su esposo es rotulista, ¿verdad? Y yo, ay, no, y así como que tratando de sacarlas de soror. No, yo estaba haciendo un mural en una dependencia, me acuerdo, y pues no me dio tiempo de lavar. Ay, pero, ay, él pinta. Y yo, no, yo estaba haciendo el mural, yo estaba pintando. Ay, qué bueno que le ayude a su esposo, me vuelven a decir. No, ya llega un momento en que tú dices, no, hasta aquí, ¿no? Sí, ¿no? Pero vamos, sí, eso que decías, ¿no? A veces hasta mal visto nos catalogan como de cierta forma y bueno, hay que batallar con eso, ¿no? Y creo que para eso es bien importante estos espacios, por supuesto, como para que nos den la oportunidad de exponerlo, de platicar. No, y esa es la idea, que podamos hacer, como te decía, mancuerna, que podamos sumar esfuerzos, que esto sea sumar para que se pueda dar más a conocer, para que justamente podamos llegar a esos barrios y justamente que se conozca ese pequeño hilo todavía que queda, esa raicita que queda como para rescatarla, ¿no? Como se hace un bonsái, ¿no? Lo vas cuidando para que se siga rescatando, aunque sea pequeño, pero se siga rescatando, ¿no? No todo se va a transformar en la fiesta grande, pero no necesariamente necesitan ser la fiesta grande, porque justamente las historias de los barrios generalmente son en tiempos diferentes. Sí. Entonces te permite una dinámica cultural, social, y que además volvemos a lo mismo, le empieza a dar identidad a los niños. Porque si no es muy difícil. Sí. Yo le digo a mi pequeño a veces, es que Tuxtla es una ciudad de conejos, y me dice, no papá, nada que ver, yo nunca he visto un conejo. No, bueno, sí, si lo analizas desde esa perspectiva, yo tampoco nunca he visto un conejo. Pero ya cuando le explicas y demás, dice, pero como que no lo convences muy mucho, ¿no? Porque dices, es que sí, está muy volátil. Vas al centro y ya no tienes como una identidad. Ya es una explanada. Sí. Vas al Parque La Marimba y bueno, va a depender de un montón de cosas. Pero entonces estás hablando de 2 lugares en la capital del estado. Nada más y nada menos. Sí. Que donde debería tener, pero Sí. cientos de actividades. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, como mencionaba en un inicio, nos juntamos con otros 2 colectivos que tienen objetivos bien importantes. Que es Belia Tuxtla. La Belia Tuxtla, bueno, que ellos dirigen, pusieron un negocio que se llama El Jardín, floristería regional, y ahí es mi punto, ¿no? Por ejemplo, en el jardín se hace, no sé si sabías, la tradicional corona tuxtleca, que es un día antes del cumpleaños, mira, es bien importante, la familia te coronaba por ser el cumpleañero, entonces se hacen unas coronas con flores, bugambilia, con flores endémicas, ¿no? De la región, y en el jardín están tratando de hacer talleres de coronas florales, utilizan en sus arreglos únicamente flores de la región, y bueno, es una cosa maravillosa lo que hacen estos chicos del jardín, Eric Chandomí y Gilbert. Bueno, ellos son como los encargados del jardín, están ubicados ahí todos somos como una familia muy feliz viviendo. Y bueno, Café Urbano, que es
La familia Torres ya tiene bastantes años trabajando con igual, y bueno, la comida, aparte de deliciosa, es igual, ¿no? Con todo muy orgánico. Tienen como bien definido el objetivo, que es rescatar lo poco o mucho que nos queda como tuzlecos y tuzlecas. Está, bueno, Café Urbano, el Jardín Floristería Regional, que son de la Bella Tuxtla, y bueno, Caleidoscopio Galería Taller, ¿no? Es súper bonito lo que decía, es que la dinámica de trabajo, ¿no? Diaria, que si llega a haber una exposición, si un día puede acompañarnos en el espacio a ver una exhibición, se puede quedar a tomar un cafecito ahí. Buscamos justamente por las condiciones de pandemia que fuera un lugar como ventilado. Ajá. Y entonces hay un área en el café que está como casi al aire libre. Bueno, tiene techito, ¿no? Pero está como muy ventilado. Y bueno, siempre buscamos como unir estos esfuerzos, ¿no? Hay gente que se interesa en rescatar a Tuxtla. Sí hay colectivos, está por ejemplo Visimovilízate, que son amigos nuestros también, que dirige Pedro Moya, que bueno, también hay un temazo ahí en la movilidad de Tuxtla, es una situación bien difícil, ¿no? Y bueno, ellos hacen recorridos ahorita por los barrios de Tuxtla, y pues hay gente, ¿no? que está luchando. Yo no sé, y eso es algo como de analizar y de estudiar, qué podemos hacer como para eso, ¿no? Que no se vean como esfuerzos aislados. Aislados, exactamente. Sí, más bien como que se vea una masa uniforme que quiere rescatar a la ciudad de alguna forma, ¿no? Sí, porque si no, volvemos a lo mismo, no termina de permear por completo. Entonces esto es como si tú pusieras un impermeabilizante en un techo y solamente lo pones en la mitad, y ya cuando vas a ponerlo en la otra mitad, ya resulta que esta mitad ya se olvidó de que la habías impermeabilizado, entonces tienes que volver, y vuelve a ser como una misma historia. Entonces el tema es permear por completo de la misma manera y llegar a todas las partes, y que esas partes se empiecen a involucrar, como dices, desde pequeño un poquito en cada una de esas cosas. Más información de Caleidoscopio, por ejemplo, redes sociales, cómo hacen para inscribirse, cuánto aproximadamente cuesta para ir 2 días a la semana, o cuántos días a la semana van los chicos. Cuéntanos. Sí. Bueno, actualmente colaboramos, bueno, estoy en Caleidoscopio, ¿no? En la Segunda Oriente, entre Tercera y Cuarta Norte, y nuestras redes sociales son así: Caleidoscopio Galería Taller. Así nos encuentran: Facebook, Instagram, Twitter también. Y bueno, pero también estoy dando talleres en el Teatro de la Ciudad, porque creemos muy importante voltear a ver también los espacios ya destinados oficialmente a la cultura, para no dejarlos morir. Exactamente. Buscar que también lleguen el público, los papás, a esos espacios que ya están definidos, y que vean que es importante, ¿no? Para nuestra sociedad. Bueno, estamos colaborando también con Teatro de la Ciudad. Ahí estoy dando talleres lunes y miércoles de 5 a 7. Y en Caleidoscopio estamos viernes y sábados, todo el día, ¿no? De 10 a 2 y de 5 a 8. Cualquier día de la semana, de lunes a sábado, pueden llegar al espacio. Hasta la noche también, hasta las 8 de la noche el sábado, pueden llegar a ver las exhibiciones que tenemos, que ya tenemos una agenda de aquí hasta junio de 2022. Nos organizamos y ya tenemos como listos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a poner de acuerdo con Noé, inclusive vamos a hacer una comunicación ahí constante, y lo que vamos a hacer es, cada vez que tú tengas una presentación, la vamos a estar publicando para que ustedes la puedan compartir, y para tratar de llegar a la más cantidad de gente posible para que puedan asistir y demás, porque vuelves a lo mismo. Por ejemplo, si tú me dices, yo creería que tú tienes una exhibición durante 2 o 3 o 4 o 5 meses. Yo no. No, entonces si tú lo vas cambiando, y si vas teniendo, entonces podemos hacer una ficha técnica con cada uno de los artistas que vayan presentando, con la información de ellos y cómo contactarlos y dónde se están presentando durante esa semana, durante ese mes, el tiempo que sea necesario. Vuelvo a lo mismo, si no nos ayudamos entre nosotros y no aprendemos de esta pandemia, eso. Sí. No, si de por sí antes de pandemia teníamos poca cultura, lo que viene es acultural. Totalmente, sí. Si me permiten mencionar, hay una cosa bien interesante que se está gestando, que ya tiene unos
yo digo unos 6, 7 meses de atrás para acá, lo que nosotros estamos denominando como norte cultural. Me explico. Resulta ser que en Tuxtla, desde la sexta poniente hasta el lado oriente de la ciudad, octavo oriente tal vez, del todo el lado norte hay espacios. Si me permiten mencionarlos, está la Segunda claro. Jazz, está Candilejas, está Casa Museo, que está justo en la esquina del Café Urbano, bueno, de nosotros, que Segunda Oriente. Justo en la Segunda Oriente, aparte de Casa Museo, a media cuadra están los chicos de Art Wars, que también tienen, pues hacen un esfuerzo para mantener el espacio. Bueno, está la galería del maestro Hugo Witsi, que está muy cerca de ahí, que es un maestrazo de añísimos también batallando en Tuxtla. Estaba la galería del maestro Rodolfo Disner, que dirige Damaris Disner, que también es una promotora cultural muy digna de la ciudad, de Tonalá, de hecho, pero pues está aquí en Tuxtla. Claro. Y está la puerta abierta. Bueno, es decir, eso, ¿no? ¿Qué debemos hacer como para que vayan y vean todos estos espacios, ¿no? Que sí hay en la ciudad. Sí, pero volvemos a lo mismo. El tema es empezar a darle no solamente la difusión, sino dar que se den a conocer y que se den a vivenciar, porque es muy diferente vivenciar los espacios culturales. En algún momento un maestro de teatro me decía, ¿saben por qué venimos a estudiar? Me acuerdo que era un teatro muy viejito, que chillaban las maderas, que había como ese olor a guardado y demás. Y decía, es que esto es la esencia. Sí. Después vayan al teatro que ustedes quieran y la resonancia va a ser genial y la voz va a ser genial y los pisos van a estar todos lustrados y se van a lucir. Pero esta es la esencia. Sí. De lo que tienen que ver, de lo que tienen. Entonces cada quien tiene como esa, pero vuelves a lo mismo. Te van dejando pedacitos de identidad. Que si no, hoy en día, te debe pasar con tu pequeña adolescente, se vuelven aculturales, pero no por una cuestión que no quieran, sino porque la misma sociedad lo va imponiendo y porque los artefactos electrónicos. Yo, justamente, mira, ayer, ¿cuánta gente yo no escuché que se quejara, que se enojara? Y tú dices, son redes sociales, no le determinan absolutamente nada a su vida diaria. Y te estoy hablando como medio de comunicación. Sí. Pero escuchabas de que enojo, que esto, que gente que se cambiaba, que decía, no voy a ser. Tú dices, de verdad estamos totalmente enfocados y metidos en solamente un aparatito de, no sé. Sí. Ayer justamente inauguramos una exhibición, porque, insisto, sí queremos como tocar estos espacios que ya están destinados como para hacerles ruido, ¿no? Y inauguramos una exhibición con los alumnos del TEC regional, del taller de artes plásticas que dirige Daniel Ruiz, el maestro Daniel Ruiz, y exhibimos en el Jaime Sabines, en el lobby del Jaime Sabines, y justamente, ¿no? Había mucha gente y nosotros, ay, qué bueno, que hay bastante gente, que llegó mucho público. Yo no sé si se debió también a que no tenían como a dónde ir o no estaban como distraídos, pero había mucha gente, habían papás y había niños y nosotros así como preocupados, ¿no? Por ese tema de la pandemia, pero pues bueno, luego la gente agarró como esta dinámica de que bueno, sí, entonces hay que distanciarnos, ¿no? Y ya todos nos saludamos así, pues porque qué. Claro. Pero fue muy lindo ver tanto público y todos con este tema, ¿no? Es que no hay WhatsApp, es que no hay redes, ¿no? Y vamos a tomar fotos, pero no las podemos subir. Y yo, pues no las suban. El chiste es que están acá viendo las pinturas. Vuelves a lo mismo, vivenciar el momento. Sí. Justamente pequeños detalles que tienen que ver con la cultura, que en realidad tú dices, bueno, es ahí donde tú vivencias. Yo me acuerdo hace 12 años, más o menos, que vi el primer espectáculo en el teatro de, creo que está cerrado ahora en San Cristóbal, sobre la peatonal, sobre el bulevar, diríamos, donde están todos los localcitos. De los mayas. Quedé asombradísimo. Pero eso fue hace, bueno, lo mismo, 12 años. Después creo que ese espectáculo estuvo 2 años más y se dejó de hacer porque no había presupuesto. Sí, creo que Reina Roja. Creo que sí. Bueno. Creo que algo así escuché de que estaban por retomar de nuevo, una cosa. Pero imagínate, después de una década. Entonces, y si a mí en aquel momento me había impactado, no me quiero imaginar a todas las generaciones que podría haber impactado durante todos estos años, que se van perdiendo y vuelve lo mismo. Es decir, es ese arraigo de saber, de conocer, de que te expliquen y de vivenciar un poquito, porque bueno, a ver, cultura
historias, leyendas, mitos, pintores, artistas, en Chiapas nos sobran. Sí, sí, eso. Nos sobran. Es una pena. Yo le decía a mi esposo que mi hija ya no vio lo que la maestra Lola Montoya hacía con Bienvenido Conde Drácula, que era una puesta de teatro que realizaba justamente por estas fechas, y era extraordinaria, y con todo el argot y el sabor del tustleco cuando hablaba, ¿no? Antes. Y entonces era una obra de teatro muy buena que pues la maestra Lola pues ya está grande, ¿no? Pero nadie buscó retomar. Claro. Nadie se dijo, yo voy, no, yo sigo. Y porque volvemos al punto del inicio. También hay una parte muy importante que por ahí la sociedad deja de ver, que hacer cultura, hacer historia, no es hacer donativos. Es decir, no es por amor al arte, como diría sí, muchos pueden vivir del arte y les gusta y les fascina, pero también tienen que recibir algo a cambio. Porque después tú escuchas... Yo lo he escuchado mucho en San Cristóbal, ¿no? Es que ¿por qué sale más caro este? Y sí, porque este viene made in, y perdón con nuestros hermanos, viene made in Guatemala, perdón con los hermanos guatemaltecos, y este está hecho por la gente de Sinacantán, y llevan 6 meses preparándolo. Bueno, sí, el tema es la diferencia es enorme. Uno sale 500 pesos y el otro sale 7,000. Entonces ahí es donde si tampoco sabes de una cosa o de la otra, se empieza a perder. Porque tú dices, no, ya, una cosa es regatear sobre 500 pesos y el que viene de visita eso no lo sabe. Lo mismo pasa con el ámbar. Sí. Es decir, difícilmente encuentres ámbar real en estos momentos en San Cristóbal. La mayoría de los lugares tienen ese ámbar de plástico ya. Entonces son muchas cosas que van pasando y que de cierta manera sí afectan a lo cultural, a lo social y demás, porque no hay justamente ni esa información, ni esa mancuerna, ni esa solidarización que tú digas vale la pena. Y entonces volvemos a lo mismo, consume local, revisa, ve a estos lugares de jazz, por ejemplo, que yo me acabo de entrar, entonces voy a ir, ve a estos lugares de jazz, ve a estos lugares donde poco a poco, y porque además volvemos a lo mismo, hacen un esfuerzo tremendo, y de algo tienen que vivir, no pueden vivir del aire. Porque muchas veces volvemos a lo mismo, se asocia a la cultura como que es algo que lo patrocina el gobierno. Es prácticamente es como, es de cultura, entonces lo hace el gobierno. No, muchas veces es totalmente fuerza de pulmón. Lo mismo que alguna vez lo platicaba con Noé, el tema de dónde exponer. Bueno, tendría que haber un montón de lugares de dónde exponer, pero en realidad no los hay. Sí. Y esa pregunta nos hacen siempre en Calidoscopio. Pero ¿qué proyecto ganaron o a dónde metieron, ¿no? Para montar y bueno, sí, ojalá tengan la oportunidad de llegar al espacio. Llegaremos. Pues hicimos un esfuerzo por comprar las luces adecuadas para galería, ¿no? El simple hecho de pintar las paredes siempre que estén como blancas para la obra, ¿no? Vamos, son eso, ¿no? Son detalles que quizás el público no se pone a pensar, ¿no? Ahorita que viene en la obra de los maestros de Oaxaca, pues nos preocupamos por el traslado de las piezas, ¿no? Y vienen los maestros y buscamos patrocinadores para la estancia, para hacerle la visita más agradable a los maestros de Oaxaca, que también es un temazo ahí Oaxaca, porque ellos están súper bien organizados, tienen ahí todo, tienen una escuela atrás pero creo que ese es otro punto. Por ejemplo, a mí me tocó ir a alguna exposición cerca de la catedral o en el centro y demás, y realmente es como admirable. Bueno, solamente el festival que ellos tienen es realmente, para mí, asombroso. Así se me pone la piel chinita, como dicen, cuando empiezas a ver eso. Pero también lo ves en Veracruz con su carnaval, de cierta manera, que también es su identidad. Y también la ves en la península, de cierta forma, con otras características. La península ya está más mezclada, ¿no? Entre lo de aquí, los del centro, lo del norte y lo del otro país. Entonces es como que está como un mix. Pero así todo, sigue teniendo un desarrollo constante. Y como dices, una organización y una esquematización que va a través de los años. Porque la organización que trae Oaxaca no viene de ayer, no viene de hace 6 años, no viene hace 10. Tiene 20 años que se empezó a gestar. Y hoy en día está empezando a dar frutos, y mientras lo sigan cuidando y preservando, así va a ser. Sí, y yo le decía a mis compañeras creadoras y creadores, vayan a ver la exposición. No con este ojo de que vamos a juzgarlo, no, o sí, no lo que quieran, pero más bien
creo yo que, o Caleidoscopio está haciendo este esfuerzo de traer a este colectivo de Oaxaca para ver su dinámica, para ver el ejemplo que tenemos a la mano con ellos, ¿no? Desde el hecho de cómo presentan la obra, de cómo se presentan ellos, cómo se apoyan entre sí los creadores. Yo creo que eso es como lo más valioso, lejos de ver como el lenguaje pictórico o la composición de su pintura, no, más bien es ver la dinámica. Creo que esas acciones van a fortalecer a los creadores y a las creadoras chiapanecos. Si volteamos a ver los ejemplos, no con el afán de copiarnos, sino de la experiencia. Y emular lo bueno a eso. nuestra manera, ¿no? Con nuestras características. Con nuestras tradiciones. Con nuestras tradiciones. Entonces, repetimos para la gente, este fin de semana, ¿a qué hora va a ser la presentación? Sí, este viernes 8 a las 6 de la tarde, Segundo Oriente, entre Tercera y Cuarta Norte. Primero se van a topar con un montón de flores preciosas del jardín y con el cafecito, y por ahí pueden entrar. Hay 2 entradas, café o jardín. Y bueno, nosotros lo van a ver súper rápido, el espacio destinado para galería. Y por favor, corran la voz. Vamos a decirle a Noé a ver si quiere hacer un en vivo ese día. Por favor. Sí, va a estar. Es un esfuerzo bien complicado que como creadora, sobre todo como mamá, me desgasta en el sentido de que a veces mi hija quisiera estar en el cine, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exactamente. No sé, Sí. Por mencionar algo, ¿no? Y pues su mamá ya anda buscando patrocinadores por la vida, ¿no? Sí es complicado. Bendita la galaxia, tengo una pareja que me apoya muchísimo desde siempre, que ha comprendido que hay que guardar distancia con algunas cosas y otras no, involucrarse. Y entonces yo no tengo la fortuna de tener a una gran persona a mi lado, que es Juan Betanzos, y pues bueno, así está. Claro. Bueno, a ver, ¿qué te gustaría que te haya preguntado que quedó en el tintero? Bueno, de manera personal, como creadora visual, porque bueno, está hablando la gestora, ¿no? La promotora de artes, pero bueno, tengo una línea de ilustración. ¿Qué dónde la podemos ver? En Facebook, Señorita Cafetera, así la encuentran. Perfecto. Sí. Señorita Cafetera son mis redes, Instagram y Facebook, la página personal, y justamente, bueno, soy tuzleca, oriunda del barrio de San Pascualito, entonces me dedico a exaltar como las características que yo recuerdo del Tuxtla, el jocote, el nache curtido, el sospó, el magueyito morado, el candox, pinto acerca de la flora y la fauna endémica, ¿no? de la región, y sobre algunas cosas que se me parecen como muy importantes, que son como ciertas fiestas patronales de nuestra ciudad. Mi obra se dedica como únicamente a eso, ¿no? A rescatar a Tuxtla que yo recuerdo de la memoria. Que no es un tema menor. Sí. No es un tema menor. Entonces, en redes sociales, ¿cuándo has exhibido o cuándo estás por exhibir o cuándo? Tengo varios proyectos en puerta. Una de las principales que más me llena de alegría es que voy a realizar la portada de un libro sobre mini ficcionistas mexicanos. Y pues por ahí va a estar saliendo, que Carla Gabriela Barajas, que igual una mujerona que igual deberían de invitar. Le vamos a hacer la invitación, claro. Carla es minificcionista y tremenda. Carla ha estado mostrando su obra en toda América Latina, en España, y es una mujer muy, muy valiosa, que bien importante para mí, me incluye en esta recopilación de minificción, y pues voy a hacer la portada del libro, y esto, ¿no? He estado como buscando siempre exhibir, pero yo le digo como en lugares alternos, ¿no? Hay una cafetería muy bonita por La Lomita, no sé si por la 11 Poniente. Ahí exhibí, y bueno, en el Museo de la Ciudad, que ahorita está cerrado, ¿no? Pero siempre andaba exhibiendo ahí. En diciembre pienso mostrar mis piezas en el Teatro de la Ciudad.
Ok. Y espero que sí luego porque pues con estos horarios pandémicos la verdad es que ya es muy difícil sí, también. sí. Ok. Pero bueno, ¿Y cómo haces? Bueno, ahí viene la otra pregunta, ¿no? Ya como, ¿cómo hace o cómo haces para, con todo esto de la pandemia, poder mostrar tus obras? las redes sociales nos han servido muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero buscar siempre las alternativas de trabajo. Por ejemplo, durante un tiempo estuve imprimiendo mis piezas como en tacitas, ¿no? Okay. Y me funcionó muchísimo, sobre todo en una cuestión como más local, hacer los stickers de mis piezas y las pegaba, ¿no? Y de pronto me topé con gente que me empezaba a dar like y me seguía en la página porque había visto una figurita mía por allá, ¿no? En alguna pared, ¿no? Y bueno, en esta cuestión pandémica me sirvió muchísimo para trabajar con lo que tenía en casa. Vamos, con el recurso que tenía yo a la mano, ¿no? Y volví a estudiar, yo le digo estudiar mi memoria, que creo es lo importante, siento yo en mis piezas, ¿no? Insisto, esta ciudad que nos acogía a todos, mi mamá y mi familia decía que el Tuzleco y la Tuzleca somos como muy acogedores con la gente que viene de otras partes. Bravos, sí, bravos cuando nos hacen algo, pero siempre tendemos como a acuerpar, ¿no? Y entonces, en horarios pandémicos, pues sí, ¿no? Me dediqué completamente a buscar más recursos y a pintar con lo que tenía a la mano. Buenísimo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a buscar una dinámica para que podamos hacer lo mismo que hicieron con el café, hacer una mancuerna acá con el medio de comunicación, ¿sí? Para poder estar publicitando, promocionando y dar a conocer justamente lo que están haciendo. Sí. ¿Qué ves? ¿Cómo te ves tú en 5 años? Yo me veo posicionando el proyecto de Calidoscopio a nivel nacional y a nivel internacional. Yo veo a mis compañeras y compañeros vamos, sacando el trabajo, y con sacando el trabajo me refiero a mostrándose, ¿no? Tengo un particular interés en Tuxtla y en que se posicione y que se logre rescatar, y no lo hago justamente como para, que reconozcan, ¿no? a la maestra Luz, no, más bien yo creo que pienso en mi hija, pienso en dónde va a estar ella, ¿no? En qué le va a quedar de todo esto, ¿no? Claro. Independientemente de lo que se dedique, no necesariamente con las artes, ¿no? Pero ¿qué le vamos a dejar, ¿no? a los hijos? ¿En qué mundo van a estar? Yo digo, vamos, con esta pandemia, ¿no? Que teníamos la vida en un hilo todos, ¿no? Y bueno, creo que en eso pienso muchísimo en lo que le voy a dejar a ella como legado, ¿no? Y sí me veo posicionando a Calidoscopio a nivel internacional y que lograr que volteen a ver a nuestro estado como lo que es, porque alguna vez he tenido la oportunidad de viajar al norte del país y tienen una idea un poquito extraña, ¿no? de lo que somos los sureños, sí. Y que creo que nos toca a todos cambiar esta percepción, ¿no? Hay una situación bien grave con los hermanos de América del Sur, guatemaltecos, salvadoreños, que creo que hay que voltear a verlos. Hay que apuntalar también, ¿no? un poquito más esa situación. Sí. Y nos toca a todos, no solamente al gobierno resolver. No, es responsabilidad de todos también, de cierta forma. Es de todos, ¿no? Entonces, sí me veo, a veces me hace un poquito cansado de decirlo, pero sí me veo en batalla todavía. Me veo batallando por las cosas que creo y que quiero hacer. Nosotros desde aquí vamos a tratar de que ya no sean más batallas, sino que sean como más reuniones flexibles que permitan justamente explorar y explotar justamente todo el recurso que hay para que todos los artistas que hay, no solamente aquí en la capital, sino a nivel estatal, puedan darse a conocer. Entonces veremos a ver de qué manera podemos hacer dinámicas y demás para reactivar por lo menos una vez por semana y demás espacios justamente para este tema. Y la verdad que desde nuestra parte, desde mi parte personal, no queda más que agradecerte de verdad de corazón, porque de verdad es difícil, yo lo platicaba muchas veces con artistas, verlos que siguen. Entonces tú dices, no, definitivamente tiene un alma incansable, porque ves que
potencial y formas y hay gente, me tocó ver hace 2 o 3 semanas un artista que hace cosas con latas y con fierros y demás y tú dices, es extraordinario, eso en cualquier lugar del mundo valdría un montón y acá te dicen, ¿sabes qué? Dame una canasta de comida, te parte el corazón. Sí, sí, Porque sí. definitivamente te das cuenta de que hace muchísimo que no tiene un ingreso y la verdad que a eso se dedican. Sí. Entonces ver la forma de que podamos hacer mancuerna y sumar ese granito de arena para lo que decías, que Calidoscopio esté a nivel internacional, ojalá así sea, seguramente así será. Así que nada más, desde nuestra parte, las puertas de esta casa editorial quedan abiertas cuando gustes. De nuevo redes sociales para la gente que no nos conoce y la invitación para este fin de semana. Sí, ay, pues se me olvidaba mencionarlo, pero bueno, tenemos ahorita como varias mini proyectos, le decimos, en puerta. Ok. Por ejemplo, lo que le llamamos el outlet copio, Ok. que es una venta un poquito más informal sobre piezas. Ahorita artesanales está Carito Moroki, que igual la deberían de invitar a Carito Moroki. Es una empresaria tuzleca que, bueno, ella es artesana también, tiene una línea bien importante de accesorios y hace piezas de barro, bien lindo. Ella ahorita va a estar de lunes, bueno, ayer hasta el jueves. Va a estar en Calidoscopio ofertando las piezas. Tenemos una dinámica que se llama Drink and Draw, que es, bueno, llegar a tomar una bebida al café y dibujar. Okay. Invitamos a creadores a que den como una clase informal de dibujo. Entonces es súper lindo porque si nunca has tenido una experiencia en dibujo, pues puedes llegar y bueno, ahí al momento, ¿no? Tener la experiencia. Esas se realizan los jueves de todos los meses. Bueno, cada 15 días vamos a estar haciendo el Drink and Draw. Y bueno, las exhibiciones, ahorita se inaugura el viernes 8 de octubre, 6 de la tarde, Segunda Oriente, entre Tercera y Cuarta Norte, la exposición de este colectivo de maestros oaxaqueños. Como mencionaba, tenemos una agenda de aquí hasta el otro año. Ya tenemos a gente que va a venir a exhibir, no solamente van a ser chiapanecos, aunque sí es como nuestra prioridad, pero bueno, yo creo que hay que eso, ¿no? E invitarlos, por favor, si me permite, invitarlos. Sí, claro. Sigan las redes de los espacios destinados a la cultura. Sí hay espacios destinados a la cultura en nuestra ciudad, las redes oficiales, ¿no? Visiten los museos y, insisto, en el lado norte poniente de nuestra ciudad hay un movimiento cultural que se está gestando, que está renaciendo y que, bueno, hay que empujar. Hay varios espacios y nada más es cosa que se pongan a caminar un día y los van a encontrar desde la Marimba hasta Novena Oriente, ¿no? No, y luego está súper cerca el teatro, ¿no? Okay. Como para hacer una ruta turística. Para hacer exactamente alguna actividad. Es que mira, de eso se trata, es decir, no es descubrir el hilo negro, pero, o la punta del ovillo, como le dicen las abuelas, no sé. Hay muchas formas de conectarlos, hay formas hasta inclusive de transformarte, diría ya, 1 o 2 combis, justamente que estén recorriendo los lugares y los principales. Qué buena idea. ¿Por qué? Porque eso ya existe en otros lugares, eso se hace en Centroamérica, eso se hace en Sudamérica, en Perú, en Brasil, se hacen recorridos culturales con 2 o 3 personas, nada más. Entonces hasta ahí tienes la posibilidad, además, si quieres, le puedes sacar el techo a la combi también, que sea al aire libre, para que no haya ningún problema con pandemia. Pero de esa manera vas visitando los centros culturales que tiene Tuxtla, y con que sean 5, 6, 7, 8, por algo se empieza. Y que el objetivo sean 10 a fin de año, y que sean 20 al otro año, y 50 dentro de 3 años, y así. Maestra, sí. ¿Te vemos pronto de nuevo? Sí, por favor. Ok, muchas gracias por tu visita y un gusto. No, igualmente, muchísimas gracias, Noé, muchas gracias. Quedamos a las órdenes. Igualmente. Que estés muy bien. Muchas gracias.